9 de abril de 1948, Bogotá, Colombia. Fuertes protestas se desatan por toda la ciudad, saqueo de comercios, quema de automóviles, edificios e iglesias, y el caos se apodera de calles. Horas antes había sido asesinado uno de los líderes del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, a plena luz del día. La ola de protestas, que también se expandió a otras ciudades y regiones del país, desencadenó el recrudimiento de la época conocida en el país como la violencia, pero que también trajo como consecuencia un conflicto interno que se desarrolla hasta la actualidad. ¿Quieres saber lo que pasó? Acompáñanos en este recorrido histórico por uno de los acontecimientos que marcó un antes y un después en la historia colombiana, denominado el Bogotazo. Así comenzamos. ...5 de mayo de 1946... Colombia amanece con elecciones presidenciales para el periodo 1946-1950. Durante 16 años, el Partido Liberal había dominado la presidencia de la República, pero dentro del partido existe una riña interna, por una parte de la facción moderada que lideraba el expresidente Eduardo Santos Montejo, y la facción socialista liderada por Jorge Gaitán. Tras esta fracción, Gaitán decide lanzarse por su cuenta, lo que provocó que ganara Mariano Ospina Pérez del Partido Conservador con el 40.5% de los votos, mientras los liberales sacaban 32.3% Turbay y 27.2% Gaitán. Al asumir el mandato, el presidente electo Ospina Pérez planteó un gobierno de unidad nacional, con la participación de ambos partidos, que nunca se concretó. Ya para el año 1948, había una creciente lucha violenta pero silenciosa entre el Partido Liberal y el Conservador, pues grupos armados de ambos partidos se atacaban mutuamente con la inacción del gobierno. Esto fue acrecentando las rivalidades al punto de una guerra civil. Así, a principios de año, Gaitán lidera marchas multitudinarias en ciudades como Bogotá, como la Marcha del Silencio, y en Manizales, con el homenaje a 20 liberales masacrados en el departamento de Caldas. Para el 30 de mayo, se inaugura en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana, en la que Estados Unidos, representada por el general estadounidense George Marshall, tenía como preocupación la lucha contra el comunismo, pues son los primeros años de la Guerra Fría. Esta es una de las conferencias más importantes, ya que en ella nace la Organización de Estados Americanos, OEA. Pero mientras se suscitaban estas reuniones, paralelamente, como respuesta de la izquierda, se organizó un Congreso Latinoamericano de Estudiantes financiado por el gobierno peronista de Argentina. El Congreso Estudiantil fue ideado y promovido por el para entonces estudiante de leyes cubano llamado Fidel Castro y el venezolano Rómulo Betancourt, que convocaba estudiantes de varios países latinoamericanos, entre los que se encontraban Panamá, Costa Rica, México, Venezuela y Cuba. Estos llegaron el 31 de marzo a Bogotá para reunirse con Gaitán y fijaron hacer el 9 de abril una marcha que concluiría a las 2 de la tarde en la Plaza de Bolívar, en la cual Gaitán daría un discurso. ...9 de abril de 1948, en la madrugada, Jorge Eliezer Gaitán terminaba su emocionada defensa del asesino Jesús Cortés y pedía para él la absolución, alegando que el teniente había obrado en legítima defensa del honor del ejército, al ultimar de 2 disparos de pistola al periodista de La Voz de Caldas, Eudoro Galarza Osa, siendo este el primer periodista asesinado en Colombia. Este hecho provocó que el asesino del periodista, ocurrido en 1938, por denunciar el maltrato a soldados del regimiento Ayacucho, quedara en libertad, pues el juez consideró, según los argumentos de Gaitán, que el militar había actuado en defensa del honor militar, pero se trataba de un ajusticiamiento, pues el militar fue hasta la oficina del periodista a asesinarlo.
En horas del mediodía, Gaitán se encontraba en su despacho. Ha tenido reuniones toda la mañana, pero sus amigos aún celebran la victoria más importante del penalista en los tribunales. Este eufórico reía con mucha complacencia. Pero ya es hora de ir a almorzar. Para ello, Plinio Mendoza Neira lo invita. Este le comenta: «Acepto, pero te lo advierto, Plinio, que yo te cuesto caro». Así tienen pensado ir al Hotel Continental, ubicado en la carrera séptima en Bogotá, acompañado por varios compañeros de trabajo y amigos. Pablo López, ascensorista del edificio donde se ubica el despacho de Gaitán, le informa a la secretaria que ha visto un movimiento extraño. Dos hombres han rondado unas 20 veces el edificio con aspecto sospechoso, uno alto y otro más bajo, pero no fue tomado en cuenta. Al salir Gaitán con sus amigos, dos hombres que estaban a la puerta del edificio lo siguen, y unos metros más adelante, uno de ellos le dispara por detrás. Una bala le dio en la nuca y dos en el torso, cayendo mortalmente herido. De inmediato, en medio de la multitud, uno de los hombres logra camuflarse entre la gente, mientras que el que tenía la pistola comenzó a intentar huir en medio de las personas con el arma en la mano, hasta que un policía lo captura. Al ser capturado, la multitud intenta lincharlo, así que el policía lo mete dentro de una tienda de medicinas, tratando de resguardar su vida. Paralelamente, Gaitán es trasladado a la clínica central, en donde fue declarado muerto sobre a las 1:55 de la tarde. A medida que pasa el tiempo, van llegando más personas. En medio del interrogatorio, el policía le preguntaba a Juan Roa Sierra por qué había disparado, pero el hombre, claramente angustiado, solo decía: «¡Ay, Virgen Santísima!». Minutos más tarde, la turba enfurecida la emprendería contra Roa Sierra. Entran a la tienda y lo golpean hasta matarlo. Posteriormente, lo arrastraron por la carrera séptima hasta las escalinatas del Capitolio Nacional, donde dejaron su cadáver. Tras estos hechos y con la multitud en las calles, comienzan a emprenderla contra los negocios, saqueando comercios, quemando autos y el tranvía. Así se fue propagando por diferentes ciudades del país y comienzan a pedir la renuncia del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Por su parte, emisoras clandestinas liberales y comunistas llamaron a la rebelión y anunciaron que en Bogotá se había constituido una junta revolucionaria integrada por liberales de izquierda. Igual sucedió en ciudades de provincia. Esta es la emisora liberal número 2 del servicio de la revolución, transmitiendo desde un lugar de la república que a nadie le importa. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá. Así, al pasar las horas, los manifestantes comenzaron a quemar las iglesias, edificaciones importantes y los mismos locales saqueados. El gobierno despliega a las fuerzas militares y a la policía, pero hay relatos que dicen que los manifestantes estaban armados. Unos dicen que fueron armados por policías que estaban a favor de los manifestantes. Otros dicen que Rómulo Betancourt, junto a Fidel Castro, introdujeron armas para desestabilizar el gobierno conservador, pero esta última versión no tuvo pruebas. Aunque según testimonio del mismo Fidel Castro, este participó en las protestas, armado en primer lugar con una escopeta de lanzar bombas lacrimógenas, y posteriormente consiguió a su fusil sacadas de una de las estaciones de policía de la ciudad. Por su parte, militares y policías leales al gobierno comenzaron a responder a los disparos de los manifestantes, provocando el caos en las calles. Así, durante todo el resto del día hubo enfrentamientos en varias ciudades, pero principalmente en Bogotá. Los manifestantes saquean ferreterías, tiendas de caza y estaciones de servicio. Así se arman con machetes, gasolina, fusiles y nuevamente se dirigen al Palacio Presidencial. Ahí manifestantes suben por la carrera sexta y baja por la carrera octava para realizar la segunda intentona, prender fuego la edificación y sorprender a los militares. Pero la Guardia Presidencial abre fuego contra los manifestantes, provocando la muerte de decenas de personas. Cerca de las 3 de la tarde cae sobre la ciudad un salvaje y terrible aguacero,
mientras francotiradores en las azoteas disparan contra todo lo que intentaba acercarse a los edificios de la Presidencia de la República. Una hora más tarde, llegan tanques a la ciudad. Estos ondean banderas blancas. La multitud creen que se tratan de militares liberales y comienzan a avanzar detrás de ellos, ovacionándolos y agitando banderas rojas y fritando al palacio. Al llegar cerca del palacio, sobre la esquina de la Plaza de Bolívar, el primer tanque voltea su torreta y apunta sus ametralladoras hacia la multitud. Antes había sucedido un hecho confuso y aún inexplicable. El primer tanque iba al mando del capitán Serpa, a quien le disparan desde el interior cuando intenta salir. Muerto Serpa, quien ocupa su lugar, ordena hacer fuego contra la masa. Centenares de cadáveres quedaron entrelazados en la Plaza de Bolívar. Ya para las 6 de la tarde, los militares habían logrado el control de la ciudad y se dedicaron a acabar con algunos focos en diferentes puntos. Para el 10 de abril, el gobierno empezó a retomar el control de la situación en todo el país, reuniéndose con los liberales para formar una coalición, y posteriormente Darío Echandía y otros políticos como Gerardo Molina y Gilberto Vieira convencieron a los sindicatos para que levantaran sus movimientos en Barrancabermeja y ciudades cafeteras. Al día siguiente, el director de la Radio Nacional, Alfonso Araujo, que había sido nombrado para controlar la difusión de las emisoras clandestinas, declaró que las actividades económicas, y especialmente los bancos y el transporte, funcionaban normalmente. Con ello se comenzaron a calmar los ánimos y dar un parte de tranquilidad. Araujo era liberal y fue nombrado por Ospina Pérez a medianoche del 9 de abril para garantizar el orden en las comunicaciones, pues Araujo y Gaitán habían estudiado juntos el bachillerato. El saldo de la revuelta fue de cientos de muertos y heridos. Las cifras van desde 500 muertos, reportados por un cable de la embajada alemana, hasta la extraoficial de más de 3.000. Los daños materiales corresponden a múltiples saqueos y al incendio y posterior derrumbe de 142 construcciones, entre las que se encontraban casas particulares, hoteles e iglesias del centro de la ciudad. Este acontecimiento provocó el recrudecimiento de la violencia interna del país, e incluso muchos coinciden que es el comienzo de las guerrillas y fenómenos paramilitares que desolaron al país cafetero hasta la actualidad. Por otra parte, debido a la presencia de tantos líderes extranjeros por la Conferencia Panamericana que dio nacimiento a la OEA, la noticia se extendió por todo el mundo y empezaron algunas investigaciones provenientes del exterior, con muchas suposiciones sobre el autor intelectual, tales como los conservadores, la CIA o el gobierno de Mariano Ospina Pérez, los mismos comunistas, para crear un mártir. Pero con el linchamiento de uno de los autores, también murió el hecho de conocer quién fue el autor intelectual, pues hasta el día de hoy no se sabe quién ordenó este atentado. Y para eso te preguntamos a ti, ¿quién crees que fue el autor intelectual del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán? Déjanos tus comentarios. Por otra parte, el líder venezolano, que es considerado el padre de la democracia, también tuvo sus revueltas al llegar a la presidencia de ese país, y aquí te lo contamos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos tu like si te gustó este contenido. Esto es Militorias, Historias y Fuerzas Militares.